Corría el año aproximadamente 5 a 4 AC, en los días de Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes era un gobernante idumeo, cruel y paranoico, impuesto por los romanos. Había reconstruido el templo de Jerusalén con gran esplendor, pero su reinado estaba marcado por la opresión, los impuestos pesados y el miedo constante a conspiraciones. El pueblo de Israel vivía bajo el yugo romano, anhelando la llegada del Mesías prometido por los profetas. En ese contexto turbulento, en una pequeña ciudad de las montañas de Judea, posiblemente cerca de Hebrón, vivía una pareja piadosa, Zacarías y Elisabet. Zacarías era sacerdote, perteneciente al grupo o clase de Abías, una de las 24 divisiones en las que el rey David había organizado a los sacerdotes para que sirvieran por turnos en el templo. Elisabet también descendía de la línea sacerdotal de Aarón, el primer sumo sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y caminaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran devotos, fieles observantes de la ley de Moisés, y su vida era un ejemplo de integridad en medio de una sociedad donde muchos sacerdotes se habían corrompido. Sin embargo, había una gran tristeza en su hogar, no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. En la cultura judía de la época, la esterilidad no solo era una pena personal, sino una verdadera vergüenza pública. Se consideraba una señal de que Dios no había bendecido el matrimonio, y las mujeres estériles a menudo se sentían marginadas o culpables. Zacarías y Elisabet ya eran de edad avanzada, probablemente pasados los 50 o 60 años. Habían orado durante décadas por un hijo, pero el tiempo había pasado y la esperanza parecía extinguida. Aún así, seguían sirviendo a Dios con fidelidad, sin amargura aparente. Llegó el momento en que le tocó a la clase de Abías servir en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes echaban suertes para las distintas tareas y a Zacarías le correspondió ofrecer el incienso en el lugar santo, frente al velo que separaba el santuario del lugar santísimo. Era un privilegio enorme y único en la vida de un sacerdote, entrar solo en el santuario, quemar el incienso sobre el altar de oro mientras el pueblo oraba afuera en el atrio. El humo del incienso subía como símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. Mientras Zacarías realizaba este servicio sagrado, de pronto se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó profundamente y cayó sobre él un gran temor. Era normal, las apariciones angelicales en la Biblia siempre provocan miedo reverente, porque revelan la presencia de lo divino en lo cotidiano. El ángel le habló con palabras tranquilizadoras. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¡Qué impacto tan grande! Después de tantos años de oración aparentemente sin respuesta, Dios no solo había escuchado, sino que respondía de la manera más inesperada, un hijo en la vejez. El nombre Juan, en hebreo Yohanan, significa Dios es misericordioso o Dios ha mostrado favor. Era una declaración directa de la gracia de Dios. El ángel continuó detallando el destino extraordinario de este niño. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas palabras eran impresionantes. El niño sería nazareo desde el vientre, como Sansón o Samuel, dedicado totalmente a Dios, sin bebidas fermentadas. Estaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, algo excepcional. Su misión sería la de un profeta como Elías, llamar al arrepentimiento, restaurar relaciones familiares rotas y preparar al pueblo para la venida del Señor. No sería el Mesías, sino su precursor, el que allanaría el camino. Zacarías, abrumado por la emoción y la incredulidad, ¿cómo podía ser posible a su edad?, preguntó. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel respondió con autoridad. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gabriel era el mismo ángel que más tarde anunciaría a María el nacimiento de Jesús. Su presencia delante de Dios indicaba que traía un mensaje de la máxima importancia. La mudez de Zacarías fue tanto un juicio por su duda como una señal confirmatoria. Cuando el niño naciera, todos sabrían que Dios había actuado. Zacarías salió del templo, pero no podía hablar. Hacía señas al pueblo, que esperaba afuera y se extrañaba de que tardara tanto. Ellos entendieron que había tenido una visión. Terminados sus días de servicio, Zacarías regresó a su casa en las montañas de Judea. Poco tiempo después, Elisabet concibió. Se escondió durante 5 meses, diciendo, «Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Su vergüenza había terminado, Dios había mostrado misericordia. En el 6º mes del embarazo de Elisabet, el mismo ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, en Galilea, a una virgen llamada María, pariente de Elisabet. Le anunció que concebiría al Hijo de Dios, Jesús. María, llena de fe, aceptó, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Inmediatamente después, María se levantó y fue con prisa a las montañas de Judea, a la casa de Zacarías y Elisabet. Entró y saludó a Elisabet. En ese preciso instante, algo milagroso ocurrió, el bebé saltó de alegría en el vientre de Elisabet. No fue un movimiento cualquiera, fue un salto de gozo y reconocimiento. Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». ¡Qué momento tan poderoso! Elisabet, inspirada por el Espíritu, fue la primera persona en la Biblia en llamar a Jesús mi Señor mientras aún estaba en el vientre de María. El bebé Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, reconoció la presencia del Mesías y saltó de gozo. Era una confirmación divina, los 2 niños, aún no nacidos, ya estaban conectados en el plan de salvación. María, profundamente conmovida, respondió con un hermoso cántico de alabanza conocido como el Magnificat, Lucas 1, 46-55. En él exaltó a Dios por haber mirado la humildad de su sierva, por su misericordia hacia Israel, por derribar a los poderosos y exaltar a los humildes, y por cumplir las promesas hechas a Abraham. Pasó unos 3 meses con Elisabet, compartiendo esa intimidad de 2 mujeres embarazadas por milagro, hasta que regresó a su casa. Así termina esta primera gran etapa, 2 anuncios angelicales entrelazados, 2 madres unidas por la fe y 2 niños destinados a cambiar la historia de la salvación. Todo comenzó con una pareja anciana y piadosa que nunca dejó de confiar en Dios, aunque pareciera que sus oraciones no eran escuchadas. Este capítulo nos enseña que Dios actúa en su tiempo perfecto, que las oraciones de años pueden ser respondidas de formas extraordinarias y que incluso en la vejez o en la esterilidad aparente, Él puede traer vida y propósito. Juan el Bautista fue anunciado como el gran precursor, lleno del Espíritu desde el vientre, para preparar el camino al Salvador. Capítulo 2. El nacimiento y la infancia. Habían pasado 9 meses desde que el ángel Gabriel visitó a Zacarías en el templo. Elisabet, la esposa del sacerdote, ya había cumplido su tiempo de embarazo. En una humilde casa en las montañas de Judea, posiblemente cerca de Hebrón, en una región montañosa y fértil pero sencilla, llegó el momento tan esperado. Elisabet dio a luz un hijo. Imagina la escena. Después de décadas de esterilidad y vergüenza pública, esta mujer anciana, que había ocultado su embarazo durante 5 meses por temor o por gozo íntimo, ahora sostenía en sus brazos a un bebé sano y fuerte. El parto en aquella época era un evento comunitario y riesgoso. Las mujeres daban a luz asistidas por parteras o familiares, en casas modestas con pisos de tierra o piedra, iluminadas por lámparas de aceite. Elisabet, llena de alivio y gratitud, contemplaba al niño que Dios le había concedido en su vejez. Su rostro, marcado por años de oración silenciosa, ahora brillaba con una alegría que solo una madre milagrosa podía entender.
La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo y los alrededores. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había mostrado gran misericordia a Elisabet y se regocijaron con ella. En la cultura judía del siglo I a.C., bajo el reinado de Herodes el Grande, un nacimiento era motivo de celebración colectiva. Las familias se reunían, traían comida, cantaban y compartían el gozo. Para Elisabet, aquella misericordia era doble, no solo había recibido un hijo, sino que su afrenta, la esterilidad vista como posible señal de juicio divino, había sido quitada públicamente. Dios había demostrado que su fidelidad no dependía de la edad ni de las circunstancias humanas. Muchos en el pueblo, que conocían la piedad de Zacarías y Elisabet, veían en este nacimiento una señal de que Dios seguía actuando en Israel a pesar de la opresión romana y la corrupción en algunos círculos religiosos. Al octavo día, según la ley de Moisés, Génesis 17:12 y Levítico 12:3, llegó el momento de la circuncisión del niño. Esta ceremonia no solo era un rito médico, sino un acto profundamente espiritual, sellaba al bebé en el pacto de Abraham, lo incorporaba al pueblo de Israel y simbolizaba la separación para Dios. Normalmente se realizaba en la casa o en la sinagoga local, con familiares y vecinos presentes. Los parientes y amigos se reunieron expectantes. Siguiendo la costumbre, muchos daban por sentado que el niño llevaría el nombre de su padre, Zacarías, que significa llave recuerda o Dios ha recordado. Era común honrar así al padre, especialmente en una familia sacerdotal. Pero Elisabet, con firmeza y quizá con una sonrisa de quien guarda un secreto divino, intervino. No. Se llamará Juan. Los presentes se sorprendieron. Juan, Johanan en hebreo, no era un nombre común en la familia. Significaba Dios es misericordioso o Yahvé ha mostrado favor. Ellos objetaron, no hay nadie entre tus parientes que se llame así. En aquella sociedad donde los nombres familiares transmitían linaje y herencia, romper la tradición parecía extraño. Entonces, hicieron señas al padre. Zacarías seguía mudo, tal como lo había dejado el ángel Gabriel por su momentánea incredulidad. No podía hablar, pero entendía todo. Le acercaron una tablilla de cera o un pizarrín, un objeto común para escribir en aquella época, usado por los que no tenían pergamino. Con mano firme, Zacarías escribió delante de todos. Su nombre es Juan. En ese preciso instante ocurrió el milagro, al instante se le abrió la boca y la lengua, y comenzó a hablar, alabando a Dios. La mudez que había durado 9 meses desapareció. Imagina el asombro general, los vecinos se miraron unos a otros con temor reverente, el silencio se rompió con exclamaciones de sorpresa, y el nombre Juan quedó grabado para siempre. Todos los presentes se llenaron de temor y se preguntaban, ¿qué será este niño? Porque claramente la mano del Señor estaba con él de manera extraordinaria. La noticia se difundió por todas las montañas de Judea, y quienes la oían guardaban estas cosas en su corazón, preguntándose qué gran propósito tenía Dios con este niño. Zacarías, ahora lleno del Espíritu Santo, como lo había estado Elisabet y María antes, levantó su voz y profetizó. Su cántico, conocido como el Benedictus, del latín bendito, es uno de los más bellos y profundos de la Biblia. Se divide en 2 partes principales. Primero alaba a Dios por la salvación que viene para Israel y luego dirige palabras específicas a su hijo Juan. Zacarías comenzó. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos ha levantado un poderoso Salvador. En la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para mostrar misericordia a nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto. Del juramento que juró a Abraham nuestro padre. Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, le sirviéramos sin temor. En santidad y en justicia delante de él. Todos nuestros días. En esta primera parte, Zacarías no habla principalmente de su propio hijo, sino del Mesías que estaba por venir. Aunque Jesús aún no había nacido, María estaba en los últimos meses de su embarazo. Zacarías, inspirado por el Espíritu, ve el plan completo de Dios. Habla de la visita de Dios a su pueblo,
un eco de cómo Dios visitó a Israel en el Éxodo, de la redención, del cuerno de salvación, símbolo de poder y fuerza, como un toro fuerte, en la línea de David, y del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Israel vivía bajo el dominio romano y Herodes, la gente anhelaba liberación política y espiritual. Zacarías proclama que Dios está a punto de cumplir su pacto, salvar, liberar del temor y permitir que su pueblo le sirva en santidad y justicia todos sus días. Es un canto de esperanza nacional y espiritual. Luego, volviéndose hacia el bebé que tenía en brazos o a su lado, Zacarías continuó con ternura y autoridad profética. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para remisión de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué palabras tan hermosas y cargadas de significado. Zacarías declara que su hijo será profeta del Altísimo, no un profeta común, sino uno con una misión única, preparar el camino al Señor mismo. Juan sería la voz que clama en el desierto, el que anunciaría el arrepentimiento y el perdón de pecados. La imagen de la aurora o sol naciente, el Mesías, que viene desde lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y sombra de muerte es poderosa, evoca a Malaquías 4:2, sol de justicia, y a Isaías. Juan no traería la salvación él mismo, sino que señalaría al que sí la trae. Su vida tendría el propósito de guiar los pies del pueblo hacia el camino de la paz verdadera, la reconciliación con Dios. Después de esta profecía inspirada, el relato concluye brevemente pero con profundidad. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan pasó su infancia y juventud en las montañas de Judea o en las zonas desérticas cercanas. No sabemos detalles exactos de su niñez cotidiana, si jugaba, si ayudaba en casa, si estudiaba las escrituras con su padre sacerdote, pero sí que crecía y se fortalecía en espíritu. Dios lo preparaba en secreto, lejos del bullicio de Jerusalén y de las influencias de la corte de Herodes. Vivió una vida sencilla, probablemente bajo la influencia piadosa de sus padres ancianos, alimentándose de la palabra de Dios y desarrollando esa fuerza espiritual que más tarde lo haría inquebrantable. El desierto sería su escuela, un lugar de soledad, oración y encuentro con Dios, donde aprendería a depender totalmente del Señor antes de aparecer públicamente. Este capítulo cierra la etapa familiar e íntima de Juan. Lo que comenzó con un anuncio angelical en el templo culmina con un nacimiento milagroso, una profecía inspirada que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, y una infancia oculta pero llena de propósito divino. Zacarías pasó de la duda y el silencio a la alabanza y la profecía, Elizabeth, de la vergüenza a la alegría compartida, y Juan, del vientre al desierto, ya marcado como el precursor. Este relato nos enseña que Dios cumple sus promesas aunque parezcan imposibles, que los nombres y las palabras pronunciadas bajo el Espíritu tienen poder eterno y que incluso los inicios humildes, un bebé en una casa de montaña, pueden formar parte del plan más grande de salvación para la humanidad. Capítulo 3. La vida en el desierto. Después de la profecía de Zacarías y el nacimiento milagroso, el niño Juan comenzó su crecimiento en las montañas de Judea. Lucas nos dice con sobriedad pero con gran profundidad, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, Lucas 1:80. Estas pocas palabras encierran años de preparación divina, probablemente desde los 5 o 6 años hasta los 30 años aproximadamente, cuando apareció públicamente. Imagina la transición. Zacarías y Elizabeth, ya muy ancianos, criaron a su hijo en un entorno piadoso pero humilde. Como padre sacerdote, Zacarías segaramente le enseñó las escrituras desde pequeño, los rollos de la ley, los profetas y los salmos. Juan escuchaba las historias de Abraham, Moisés, Samuel, Elías y los profetas que llamaban al arrepentimiento. Aprendía los salmos de David y las promesas mesiánicas de Isaías. Su madre Elizabeth, llena del Espíritu durante el embarazo, probablemente le transmitía esa misma devoción profunda. Sin embargo, la vida familiar no duró mucho tiempo,
los padres ancianos fallecieron en algún momento, y Juan quedó solo, bajo la protección directa de Dios. En lugar de quedarse en las poblaciones o buscar formación en las escuelas rabínicas de Jerusalén, donde se estudiaba con fariseos o saduceos, Juan se retiró al desierto. El desierto, en griego eremos, al que se refiere la Biblia en relación con Juan no es solo un lugar árido, sino una vasta región semidesértica al este y sur de Jerusalén, el desierto de Judea, que baja desde las montañas hasta el Mar Muerto. Es un paisaje dramático, colinas pedregosas, barrancos profundos, wadis, cuevas naturales, acantilados que caen hacia el valle del Jordán, con vegetación escasa, escorpiones, serpientes y un calor abrasador durante el día que contrasta con el frío intenso de la noche. El río Jordán serpentea al fondo, y cerca está el Mar Muerto, cuyas aguas saladas y minerales crean un entorno casi lunar. ¿Por qué el desierto? En la tradición judía, el desierto era un lugar de encuentro con Dios, de purificación y de prueba. Allí Moisés recibió la ley, Elías huyó y escuchó la voz suave de Dios, los israelitas vagaron 40 años para ser formados, y los profetas a menudo se retiraban a lugares solitarios. Juan eligió, o fue guiado por el Espíritu, una vida de total separación del mundo. No buscó poder, riqueza ni reconocimiento humano. Rechazó la comodidad de las ciudades, la influencia política de Jerusalén y las interpretaciones legales de los fariseos. Su formación no vino de hombres, sino directamente de Dios. Su estilo de vida era extremadamente austero y radical. Vestimenta, llevaba ropa hecha de pelo de camello, un tejido áspero, grueso y picante que servía más para protección contra el sol y el frío que para comodidad. Era la vestimenta típica de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente de Elías, 2 Reyes 1:8. Sobre ella, un simple cinturón de cuero alrededor de la cintura. Nada de túnicas finas de lino, ni mantos bordados como los de los sacerdotes o fariseos. Su apariencia era la de un hombre del desierto, piel curtida por el sol, cabello largo y barba descuidada, aspecto salvaje y poderoso. Alimentación, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Las langostas, insectos permitidos por la ley de Moisés, Levítico 11:22, eran una fuente de proteína abundante en el desierto después de las plagas o en ciertas estaciones, se comían secas, tostadas o molidas. La miel silvestre provenía de abejas que anidaban en las grietas de las rocas o en los árboles escasos, era un alimento dulce y energético, pero difícil de obtener. Esta dieta era mínima, suficiente para sobrevivir, pero sin lujos. No comía pan, carne, vino ni nada cultivado por manos humanas. Era una dieta de nazareo extremo, sin bebidas fermentadas y de total dependencia de lo que Dios proveía en la naturaleza. Esta austeridad no era un fin en sí mismo, sino una expresión de su consagración total a Dios. Juan vivía en oración constante, meditación de las Escrituras y espera paciente. En la soledad del desierto, lejos del ruido de las sinagogas y del templo, aprendió a escuchar la voz de Dios con claridad. Desarrolló una sensibilidad espiritual aguda, un carácter inquebrantable y una autoridad que más tarde asombraría a multitudes. El desierto lo moldeó como el fuego moldea el hierro, lo purificó de todo deseo de aprobación humana, de temor a los poderosos y de compromisos mundanos. El simbolismo es profundo. Juan representaba el regreso a las raíces de Israel. El pueblo judío había sido formado en el desierto durante el Éxodo. Ahora, en tiempos de opresión romana y decadencia espiritual, Dios enviaba a su mensajero desde el mismo desierto para llamar a un nuevo éxodo, salir del pecado, cruzar el Jordán del arrepentimiento y entrar en el reino de Dios. Juan era como una nueva voz de Elías, anunciando que el día del Señor se acercaba. Durante esos años, aproximadamente 25 a 30 años en el desierto, Juan no predicaba públicamente todavía. Esperaba el momento exacto señalado por Dios. Lucas nos dice que apareció en el año 15 del reinado de Tiberio César, alrededor del 28 al 29 DC, cuando Juan tenía unos 30 años, la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio y Jesús también inició su ministerio. Dios lo había preparado en secreto, como preparó a Moisés en Madián o a David en los campos. Juan no era un ermitaño amargado ni una asceta que despreciaba a la gente. Su aislamiento era para fortalecerse, para que cuando saliera, su mensaje fuera puro,
directo y sin contaminación. Su presencia en el desierto lo convertía en un signo viviente, alguien diferente ha llegado. Dios está hablando de nuevo después de 400 años de silencio profético. Así, en la soledad, el calor, el silencio y la oración, Juan el Bautista se convirtió en el hombre que Dios necesitaba, un profeta radical, valiente, humilde y totalmente entregado. Su vida en el desierto fue su seminario divino, su tiempo de forja. Cuando finalmente salió, no era un predicador más, era la voz que clama en el desierto, preparada para sacudir a toda Judea y preparar el camino al Mesías. Este capítulo nos enseña que los grandes siervos de Dios a menudo son formados en la soledad y la privación, no en las comodidades del mundo. La verdadera autoridad espiritual nace del tiempo prolongado con Dios, lejos de las distracciones. Juan nos muestra que la consagración radical produce una vida que apunta únicamente a Cristo. Capítulo 4. El predicador del arrepentimiento. Habían pasado aproximadamente 30 años desde el nacimiento de Juan. El niño del desierto ya era un hombre maduro, fuerte en espíritu, curtido por el sol y el silencio. El año 15 del reinado del emperador Tiberio César, alrededor del 28 al 29 DC, marcó el momento divino. Tiberio gobernaba el vasto imperio romano desde el año 14 después de Cristo. Era un emperador reservado y suspicaz, y Judea estaba bajo el control romano a través de procuradores como Poncio Pilato, que gobernó del 26 al 36 DC. Herodes Antipas gobernaba Galilea y Perea, y el sumo sacerdocio estaba en manos de Anás y Caifás, una dinastía corrupta y colaboracionista con Roma. El pueblo judío vivía en tensión, anhelaba la liberación mesiánica, pero veía corrupción en el templo, opresión fiscal y decadencia moral. En ese contexto, Juan el Bautista apareció públicamente. Lucas sitúa el momento con precisión histórica, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, Lucas 3, 1, 2. No fue una decisión humana, fue la palabra de Dios que vino a él, como había venido a los profetas antiguos. Después de años de preparación en la soledad, Dios lo envió a predicar. Juan salió del desierto de Judea y comenzó su ministerio junto al río Jordán, en la región del desierto cercano al río, probablemente en el área de Betábara o cerca de Jericó, donde el Jordán fluye hacia el Mar Muerto. Era un lugar estratégico, el mismo río que los israelitas habían cruzado bajo Josué para entrar en la tierra prometida. Ahora, Juan invitaba a un nuevo éxodo, salir del pecado y entrar en el reino de Dios. Su mensaje central era directo, urgente y poderoso. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2, ver también Marcos 1:15. La palabra arrepentíos, metanoeite en griego, no significa solo sentir tristeza o remordimiento. Es un llamado radical a cambiar de mente, cambiar de dirección, dar un giro completo. Implica reconocer el pecado, lamentarlo profundamente y tomar una decisión voluntaria de abandonar la vida vieja para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No era un sentimiento pasajero, sino una transformación interior que debía producir frutos visibles. ¿Por qué este llamado? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo usa la expresión reino de los cielos, por respeto judío al nombre de Dios, mientras Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. No era solo una promesa futura, el rey, el Mesías, estaba a punto de manifestarse. El tiempo se había cumplido. Dios mismo estaba interviniendo en la historia. La cercanía del reino exigía una respuesta inmediata, no se podía seguir viviendo como antes. Juan no era un predicador suave. Su estilo era el de los grandes profetas del Antiguo Testamento, especialmente Elías. Vestido con su túnica de pelo de camello y cinturón de cuero, con aspecto salvaje y voz atronadora, proclamaba en el desierto, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3, citando Isaías 40:3. Cumplía exactamente la profecía de Isaías, él era el mensajero enviado para allanar el camino al Mesías, quitando obstáculos espirituales como montañas de orgullo,
valles de desesperanza y caminos torcidos de injusticia. La respuesta fue masiva y sorprendente. Salía a el Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, Mateo 3:5. Multitudes de todo tipo, sacerdotes, fariseos, saduceos, publicanos, recaudadores de impuestos odiados por colaboracionistas, soldados romanos o herodianos, gente común, ricos y pobres, bajaban al Jordán. Era un avivamiento espiritual sin precedentes después de siglos de silencio profético. El desierto, normalmente vacío, se llenaba de gente que caminaba kilómetros atraída por este hombre diferente. Juan bautizaba a quienes respondían. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y para remisión de pecados, Marcos 1:4, Lucas 3:3. No era el bautismo cristiano posterior, que identifica con la muerte y resurrección de Jesús, sino un bautismo simbólico de purificación. Las personas confesaban públicamente sus pecados, exhomologeo, reconocer abiertamente, decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado, y luego eran sumergidas en las aguas del Jordán. El acto de sumergirse representaba morir a la vida vieja y salir limpiados, listos para una nueva dirección. Era un compromiso visible, reconozco mi pecado, me arrepiento y me preparo para el que viene. Pero Juan no era ingenuo. Cuando vio que muchos fariseos y saduceos, líderes religiosos estrictos y aristocráticos, venían a su bautismo, los confrontó con dureza. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, Mateo 3, 7-9, Lucas 3, 7-8. Llamarlos generación de víboras era una imagen fuerte, serpientes venenosas que huyen del fuego. Les advertía que el juicio de Dios se acercaba, ira venidera. No bastaba con ser descendientes de Abraham, la gran seguridad nacional y religiosa de Israel. La genealogía física no salvaba, Dios podía crear hijos de Abraham incluso de las piedras del desierto si era necesario. Lo importante eran los frutos dignos de arrepentimiento, una vida cambiada que se manifestara en justicia, misericordia y obediencia. Juan exigía evidencia concreta, no solo ritual externo. Continuó con una imagen de juicio inminente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, Mateo 3:10. El hacha ya estaba apoyada contra la raíz. No era una amenaza lejana, el juicio era inminente. Los árboles improductivos, personas o nación que no daban fruto de justicia, serían cortados y quemados. Era un llamado urgente a la acción. La gente, conmovida, preguntaba, ¿qué haremos pues? Lucas 3:10. Juan respondía con ética práctica y concreta, adaptada a cada grupo. A la multitud general, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, Lucas 3:11. Compartir con generosidad. A los publicanos, recaudadores de impuestos, no exijáis más de lo que os está ordenado, Lucas 3, 12-13. No abusar ni robar. A los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, Lucas 3:14. No abusar del poder ni acusar falsamente. Su enseñanza era revolucionaria, la verdadera religión no era solo ritual del templo, sino justicia social y personal. El arrepentimiento afectaba la vida diaria. Juan también hablaba claramente de aquel que venía después de él. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, Mateo 3, 11-12, ver Marcos 1, 7-8, Lucas 3, 16-17. Juan se consideraba indigno incluso de desatar las sandalias del Mesías, tarea de un esclavo. Su bautismo era solo con agua, externo y simbólico. El que venía, Jesús, bautizaría con Espíritu Santo y fuego, purificación interior, poder y juicio. Usaba la imagen del agricultor que separa el trigo, los justos, de la paja, los impíos,
Con el aventador, el trigo se guarda, la paja se quema eternamente. Era un mensaje de esperanza para los arrepentidos y de advertencia para los que rechazaban el cambio. Lucas añade que Juan exhortaba con muchas otras palabras y anunciaba el Evangelio al pueblo, Lucas 3:18. Su predicación era buena noticia porque ofrecía perdón y preparación para el Mesías, aunque incluía juicio. Así, Juan cumplía su rol como precursor, preparaba el camino, llamaba al arrepentimiento genuino y señalaba que el reino ya estaba cerca. Su ministerio sacudió a toda la nación y preparó el terreno para la llegada de Jesús. Este capítulo nos enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo emocional ni ritual, sino un cambio radical de vida que produce frutos. Dios sigue llamando hoy a preparar el camino en nuestros corazones, enderezar lo torcido, confesar lo oculto y vivir con justicia. Capítulo 5. El bautismo de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista estaba en su punto más alto. Multitudes seguían acudiendo al río Jordán desde Jerusalén, Judea y toda la región circundante. El desierto ya no estaba vacío, se había convertido en un lugar de avivamiento, confesión y expectativa. Juan predicaba con poder, bautizaba con autoridad y señalaba constantemente que alguien mucho mayor que él estaba por llegar. Yo no soy el Cristo, repetía. Después de mí viene uno cuyo calzado no soy digno de desatar. Un día ordinario en las orillas del Jordán, entre el bullicio de la gente que confesaba sus pecados y entraba en el agua, apareció un hombre procedente de Galilea. Era Jesús de Nazaret, de unos 30 años, hijo de José el carpintero según se creía. Había caminado aproximadamente 100 kilómetros desde su pueblo en las colinas de Galilea hasta el valle del Jordán. Nadie en la multitud sabía aún quién era realmente, excepto Juan. Jesús se acercó directamente a Juan y le pidió ser bautizado. Juan, que había estado sumergiendo a cientos de personas, se quedó sorprendido. Miró a Jesús y, movido por el Espíritu Santo, reconoció inmediatamente la santidad y superioridad de aquel hombre. Con humildad y asombro, Juan protestó. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Juan entendía perfectamente la diferencia entre ambos. Su propio bautismo era para arrepentimiento y confesión de pecados. Era un bautismo de preparación para pecadores que necesitaban cambiar de dirección. Jesús, en cambio, era sin pecado. Juan lo sabía por revelación divina. ¿Cómo podía él, un hombre pecador, bautizar al Santo de Dios? Sería como si el siervo intentara purificar al rey. Juan se sentía indigno incluso de tocar a Jesús, y mucho menos de sumergirlo en el agua del Jordán. Jesús respondió con una frase breve pero profunda que revela su carácter y su misión. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, Mateo 3:15. Deja ahora significa permítelo por el momento o no lo impidas. Jesús no discutió ni explicó todo el misterio, sino que dio la razón esencial, cumplir toda justicia. Jesús no venía a abolir la ley ni los propósitos de Dios, sino a cumplirlos perfectamente. Aunque él no tenía pecado personal del que arrepentirse, se identificaba plenamente con la humanidad pecadora. Al ser bautizado, se ponía en el lugar de los pecadores. Cumplía el llamado al arrepentimiento que Juan predicaba. Se sometía humildemente a la voluntad del Padre. Inauguraba públicamente su ministerio mesiánico. Cumplía el papel del siervo sufriente anunciado en Isaías, el que llevaría los pecados del pueblo. Juan, convencido por las palabras de Jesús, accedió. Ambos entraron en las aguas del Jordán. Jesús se sumergió completamente, el significado literal de bautizar es sumergir. Fue un acto sencillo, humilde y obediente. No hubo fanfarria, ni multitudes que lo reconocieran en ese instante. Solo Juan y Jesús en el río, rodeados de otras personas que probablemente no entendían la trascendencia del momento. Cuando Jesús salió del agua, ocurrieron 3 acontecimientos sobrenaturales simultáneos que confirmaron su identidad de manera pública y divina. Los cielos se abrieron. No fue una apertura literal como una puerta, sino que el velo entre el cielo y la tierra se rasgó simbólicamente. Dios mismo irrumpió en la escena. Marcos dice que vio los cielos abiertos, Marcos 1:10, indicando una visión celestial.
El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. El Espíritu no vino como un viento o fuego, como en Pentecostés, sino suavemente, como una paloma. La paloma era símbolo de pureza, inocencia, paz y el fin del juicio. Recuerda el diluvio de Noé, cuando la paloma trajo la rama de olivo. El Espíritu Santo descendió y reposó sobre Jesús. Esto cumplía la profecía de Isaías 11:2, el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Era la unción divina que capacitaba a Jesús para su ministerio. Juan el Bautista más tarde testificó, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él, Juan 1:32. Esta fue la confirmación personal que Juan necesitaba, el que bautizaría con Espíritu Santo ya había sido ungido. Se oyó una voz del cielo. El Padre habló audiblemente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Marcos y Lucas registran, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, dirigiéndose directamente a Jesús. Esta voz combinaba dos grandes pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 2:7, tú eres mi Hijo, la declaración mesiánica y real. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento, el siervo sufriente. El Padre expresaba su amor perfecto, mi Hijo amado, su deleite y su aprobación total hacia Jesús. En ese momento, la Trinidad se manifestó claramente, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Fue una de las pocas veces en la Biblia donde las tres personas de la Trinidad aparecen juntas de forma explícita. Juan el Bautista fue testigo presencial de todo. Más tarde declaró públicamente: yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando con agua. Y yo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan 1:31-34. También proclamó, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Juan entendió que Jesús no solo era el Mesías poderoso, sino el Cordero sacrificial que tomaría sobre sí el pecado de la humanidad. Su propio ministerio llegaba a su clímax, había preparado el camino y ahora señalaba claramente al Salvador. Para Jesús, este bautismo marcó el inicio oficial de su ministerio público. Tenía aproximadamente 30 años, la edad en que los levitas y sacerdotes comenzaban su servicio en el templo. Desde ese momento, Jesús sería guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y luego comenzaría a predicar, sanar y enseñar con autoridad. El bautismo de Jesús tiene un significado eterno. Muestra la humildad perfecta del Hijo de Dios, que se identifica con los pecadores aunque no tenía pecado. Es el modelo de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Representa la aprobación divina sobre la misión de Jesús. Anticipa su muerte y resurrección, el bautismo de sufrimiento del que Jesús hablaría más tarde. Demuestra que la verdadera grandeza está en la obediencia humilde, no en el poder o el espectáculo. Juan, por su parte, vio cumplida su misión principal. Había preparado el camino. Ahora podía decir con gozo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Este fue uno de los momentos más gloriosos y trascendentales de la vida de Juan el Bautista, el día en que bautizó al Hijo de Dios, vio descender el Espíritu y oyó la voz del Padre. Su testimonio cambió para siempre, de ser el predicador del arrepentimiento pasó a ser el testigo directo del Mesías. Capítulo 6. El testimonio y la humildad. Después del bautismo de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista no terminó de inmediato. Siguió bautizando por un tiempo en el Jordán, pero ahora su rol principal cambió, ya no era solo el predicador del arrepentimiento, sino el testigo principal del Mesías. Su mensaje se centró cada vez más en señalar a Jesús como el centro de todo. Un día, mientras Juan seguía ministrando en Betábara, al otro lado del Jordán, Juan 1:28, llegaron desde Jerusalén una delegación oficial de sacerdotes y levitas enviados por los líderes religiosos, fariseos y sumos sacerdotes. Querían saber quién era exactamente este hombre que estaba causando tanto revuelo. Le preguntaron directamente: ¿quién eres tú? Juan 1:19. Juan pudo haber aprovechado la ocasión para engrandecerse. Podría haber dicho, yo soy el profeta prometido, o soy Elías redivivo, o incluso haber aceptado títulos mesiánicos.
La gente ya murmuraba si él era el Cristo. Pero Juan respondió con total claridad y humildad. Yo no soy el Cristo, Juan 1:20. Insistieron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Juan contestó, no soy. ¿Eres el profeta? No. Finalmente le preguntaron, ¿quién eres, pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió citando al profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, Juan 1:23, Isaías 40 minutos y 3 segundos. No dijo yo soy alguien importante. Dijo soy una voz. Una voz sin rostro, sin nombre propio en ese momento, solo un instrumento que anunciaba al que venía. Rechazó todo título que pudiera robarle gloria a Jesús. Su identidad estaba completamente atada a su misión, preparar el camino. Al día siguiente, mientras Juan estaba con 2 de sus discípulos, vio a Jesús que pasaba y exclamó con voz fuerte y clara. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta declaración es una de las más profundas de toda la Biblia. Cordero de Dios evoca inmediatamente el Cordero Pascual del Éxodo, que protegió a Israel del juicio, el Cordero sacrificial del sistema del templo, y las profecías del siervo sufriente de Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero. Jesús no solo era el Rey poderoso o el juez, era el sacrificio que quitaría el pecado del mundo entero, no solo de Israel. Juan añadió. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, Juan 1:30. Aunque Jesús era más joven físicamente, Juan reconocía su preexistencia eterna. Luego testificó cómo había sabido que Jesús era el Mesías. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando con agua. Y yo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan 1:31-34. Juan había visto el Espíritu descender y permanecer sobre Jesús. Esa fue su confirmación definitiva. A partir de ese momento, 2 de sus propios discípulos, Andrés y probablemente Juan el apóstol, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Juan no se ofendió, se alegró. Su misión era precisamente esa, transferir sus seguidores al Mesías. Poco tiempo después, surgió una situación delicada. Jesús y sus discípulos también comenzaron a bautizar en otra zona cercana, Juan 3:22-23. Los discípulos de Juan se preocuparon y fueron a contarle. Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, he aquí está bautizando, y todos van a él, Juan 3:26. Era una prueba de celos humanos. Muchos dejaban a Juan para seguir a Jesús. Los discípulos esperaban que Juan defendiera su ministerio o se quejara. Pero la respuesta de Juan es uno de los ejemplos más hermosos de humildad en toda la Escritura. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, y que yo disminuya, Juan 3:27-30. Juan usó la hermosa imagen de la boda judía, Jesús es el novio, la iglesia, el pueblo de Dios, es la esposa, y Juan es solo el amigo del esposo, el padrino o sosbin en la tradición judía, cuya mayor alegría es escuchar la voz del novio y ver la boda cumplirse. No sentía celos, sentía gozo completo. Su misión llegaba a su clímax al ver a Jesús recibir más seguidores. La frase es necesario que él crezca, y que yo disminuya se ha convertido en el lema de la verdadera humildad cristiana. Cristo debe ser más visible, más importante, más central, mientras que el siervo debe pasar a segundo plano. Juan continuó exaltando a Jesús en contraste consigo mismo. El que viene de arriba es sobre todos. El que recibe su testimonio, éste certifica que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano, Juan 3:31-35.
Mientras Juan hablaba así, Jesús ya estaba ganando más popularidad. Su ministerio crecía rápidamente. Juan, por su parte, seguía fiel en su lugar, pero su tiempo de ministerio público se acercaba a su fin. Más adelante, cuando Juan ya estaba preso, envió a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta importante. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Mateo 11, 2-3, Lucas 7, 18-19. Algunos han interpretado esto como duda de Juan. En realidad, era probablemente una forma de fortalecer la fe de sus propios discípulos restantes. Juan quería que ellos escucharan directamente de Jesús. La respuesta de Jesús fue hermosa, les dijo que volvieran y contaran lo que veían y oían: ciegos ven, cojos andan, leprosos son limpiados, sordos oyen, muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Luego Jesús añadió un elogio extraordinario sobre Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11, 7-11. Jesús mismo declaró que Juan era el mayor hombre nacido de mujer hasta ese momento. Era el clímax de los profetas del Antiguo Testamento, el eslabón entre la antigua y la nueva alianza. Sin embargo, Jesús también señaló que cualquiera que entrara en el reino de los cielos por medio de su obra tendría un privilegio aún mayor. Juan vivió su humildad hasta el final. Nunca buscó honor para sí. Nunca compitió con Jesús. Su mayor gozo fue señalarlo, disminuirse y desaparecer en la sombra del Mesías. Su testimonio sigue resonando: he aquí el Cordero de Dios. Este capítulo nos muestra el corazón verdadero de un siervo de Dios: no buscar grandeza propia, sino la gloria de Cristo. Juan nos enseña que la verdadera grandeza se mide por cuánto exaltamos a Jesús y cuánto estamos dispuestos a disminuirnos para que Él crezca. Capítulo 7. La valentía y el martirio. El ministerio público de Juan el Bautista duró aproximadamente 1 año y medio, pero su voz había sacudido a toda la nación. Su valentía, sin embargo, lo llevaría a la prisión y finalmente a la muerte. Mientras Juan seguía predicando y bautizando, no se limitó a hablar de pecados generales. Se atrevió a confrontar directamente al poder político y moral de su tiempo. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, hijo de Herodes el Grande, había cometido un escándalo público: había tomado como esposa a Herodías, quien era esposa de su propio hermano vivo, Felipe, no el tetrarca Felipe, sino otro hermano. Este matrimonio era doblemente ilícito según la ley de Moisés. Levítico 18:16 y 20:21 era incesto y adulterio. Herodías, ambiciosa y manipuladora, provenía de la misma familia herodiana corrupta y no aceptaba reproches. Juan el Bautista, fiel a su llamado profético, no guardó silencio. Con la misma autoridad con la que había llamado generación de víboras a los fariseos, enfrentó públicamente a Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, Marcos 6:18, Mateo 14:4. Juan no habló en privado ni con diplomacia. Lo dijo abiertamente, delante de quien quisiera oírlo. Sabía perfectamente el riesgo: Herodes era un gobernante caprichoso, violento y temeroso de perder el poder. Ya había demostrado crueldad al gobernar con mano dura. Herodías, por su parte, se enfureció profundamente contra Juan. Quería su cabeza desde el primer momento. Herodes, sin embargo, tenía una reacción ambivalente. Por un lado, temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, Marcos 6:20. Por otro lado, le gustaba oírlo, a veces lo mandaba llamar a la prisión y escuchaba sus palabras, aunque quedara turbado. Herodes lo protegió temporalmente de Herodías, pero finalmente cedió a la presión. Ordenó arrestar a Juan y lo encerró en la fortaleza de Maqueronte, una prisión-palacio militar situada en una colina escarpada al este del Mar Muerto, en territorio de Perea. Era un lugar remoto, inhóspito y fuertemente custodiado, con vistas impresionantes pero convertido en una cárcel lúgubre. Allí,
En una celda oscura y húmeda, Juan permaneció preso durante varios meses. Su libertad había terminado, pero su influencia no. Desde la prisión, Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús con la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Mateo 11, 2-3. No era duda personal, sino probablemente un último intento de fortalecer la fe de sus seguidores y confirmar que su sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, el rumor de la prisión de Juan llegó a oídos de Jesús, quien continuó su ministerio con mayor intensidad. El final llegó durante una fiesta de cumpleaños de Herodes. El tetrarca celebraba con un banquete lujoso en Maqueronte, invitando a sus oficiales, a los principales de Galilea y a los hombres importantes de la corte. El ambiente era de excesos, vino, comida abundante, música y entretenimiento. En medio de la fiesta, la hija de Herodías, llamada Salomé en fuentes históricas como Flavio Josefo, entró y bailó delante de los invitados. Su baile fue sensual y provocativo, propio de las costumbres paganas de la corte herodiana, muy alejadas de la moral judía. Herodes, embriagado por el vino y el espectáculo, quedó encantado. En un momento de euforia imprudente, hizo un juramento público delante de todos. Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Hasta la mitad de mi reino te daré. Marcos 6, 22-23. La muchacha salió y consultó con su madre Herodías. La respuesta de Herodías fue fría y calculada, venganza total. Pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La hija regresó inmediatamente y dijo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:25. Herodes se entristeció profundamente. El texto dice que se entristeció mucho, Mateo 14:9. Sabía que Juan era un hombre justo. Temía la reacción del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Pero había dado su palabra delante de sus invitados y no quería quedar como perjuro o débil. Por causa del juramento y de los que estaban a la mesa, ordenó que se cumpliera el pedido. Un verdugo fue enviado a la celda. Allí, en la oscuridad de la prisión, Juan el Bautista fue decapitado. Su cabeza fue colocada en una bandeja de plata y llevada a la sala del banquete. La muchacha se la entregó a su madre Herodías, quien por fin vio cumplida su venganza. Los discípulos de Juan, que habían permanecido fieles, se enteraron de lo ocurrido. Con valentía y respeto, tomaron el cuerpo de Juan y lo sepultaron, Mateo 14:12, Marcos 6:29. Probablemente lo enterraron en un lugar cercano a Maqueronte o en Samaria, donde algunos creen que reposan sus restos. Luego fueron y contaron todo a Jesús. Jesús, al recibir la noticia, se retiró en una barca a un lugar desierto. El texto dice que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, Mateo 14:13. Fue un momento de dolor y reflexión para el Señor. Juan había sido su precursor, su pariente según la carne, y el mayor profeta nacido de mujer. Su muerte anunciaba simbólicamente lo que también le esperaba a Jesús, ser rechazado y entregado por los poderosos. Herodes, más tarde, al oír hablar de los milagros de Jesús, tuvo miedo y dijo: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mateo 14:2. La conciencia culpable de Herodes lo atormentaba. Juan el Bautista murió como había vivido, con valentía radical y obediencia total. No se retractó de su mensaje ni ante la prisión ni ante la muerte. Reprendió al rey aunque le costara todo. Su martirio fue el precio de hablar la verdad al poder. Cumplió hasta el final su misión de precursor, preparó el camino, señaló al Cordero de Dios y luego se apartó, incluso con su propia sangre. Su vida y muerte resumen 3 grandes lecciones. La verdadera grandeza espiritual exige valentía moral, decir la verdad aunque cueste la vida. La humildad y la valentía pueden convivir en la misma persona. El siervo fiel de Dios puede perder la cabeza, pero nunca pierde su testimonio ni su recompensa eterna. Jesús mismo honró a Juan diciendo que nadie mayor había nacido de mujer. La iglesia primitiva lo recordó como el último profeta del Antiguo Testamento y el primero en señalar claramente al Nuevo. Así termina la vida terrenal de Juan el Bautista. Su voz que clamaba en el desierto sigue resonando hoy: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
He aquí el Cordero de Dios. Con este séptimo capítulo queda completa la historia de Juan el Bautista en 7 etapas. El anuncio milagroso. El nacimiento y la infancia. La vida en el desierto. El predicador del arrepentimiento. El bautismo de Jesús. El testimonio y la humildad. La valentía y el martirio. Su vida fue breve pero intensa, humilde pero poderosa, solitaria pero influyente. Preparó el camino al Salvador y selló su testimonio con su sangre.